Soy Siham Jessica Corriche, nací hace 31 años. Nací en Madrid de una madre chilena, padre marroquí. Actualmente sigo viviendo en el sur de Madrid y me dedico a la defensa de derechos humanos. Yo vengo de una madre chilena que vino a España a finales de los 80, huyendo un poco también de la dictadura en Chile. Ella había estado organizada en el movimiento estudiantil en Santiago, donde ella estudiaba arte dramático, y la manera en la que estaba involucrada llegó a puntos en donde mi familia tenía miedo de que pudiera llegar a pasarle algo, y de hecho experimentó violencia por parte de los militares. Entonces mi familia toma la decisión de que mi madre se tiene que ir, y además que mi madre siempre quiso irse, ¿no? Fue como un exilio, un poco autoexilio. me voy porque además me quiero ir. Y llegó aquí a España, donde estuvo estudiando arte dramático primero en Córdoba y luego en Madrid. Luego soy hija también de un hombre marroquí, que era hijo de un bereber, de Nador, que de hecho aprendió árabe más tarde en su vida, que se casó con una chica de un pueblo, que es mi abuela, que era como 30 años menor que él. Se casaron y tuvieron a mi padre y a mis tíos. Mi padre hace varios intentos de cruce entre Marruecos y España. Mi tía me dijo que desde que tiene 14 años que el cruce lo hizo un par de veces, hasta que su hermano mayor, mi tío, llegó a Madrid y ya lo arregló todo para que mi padre pudiera ir y estar en Madrid. Mi padre no quería ir, no quería emigrar, él quería quedarse en su casa con su madre, y de hecho él vino porque su hermano le prometió que si venía se iba a poder comprar una mochila para volver a Marruecos y poder seguir estudiando, que era la gran ambición y deseo de mi padre, era poder seguir estudiando. Y esta chilena, que sale un poco huyendo de su contexto violento, y este marroquí, que en realidad está aquí pero que en realidad no quiere estar aquí y que está como viviendo como puede, pues se conocen en la Plaza Santana en el 90 y se enamoran. Y de ahí nazco yo. Mi padre y mi madre, que habían venido de contextos con muchísima pobreza, en el contexto de mi madre con muchísima violencia, de dos culturas completamente distintas, en donde yo creo que no existían como los mecanismos ni herramientas para entendernos. Yo creo que me da la sensación de que más atrás en el tiempo era más complicado incluso a veces entender algunas cuestiones. Pues tuvieron una relación muy pasional, pero súper tóxica y violenta, y no había entendimiento, y también ellos estaban en una situación de muchísima pobreza aquí, porque hasta que ellos no consiguen la residencia tampoco pueden trabajar, entonces también se están como buscando la vida, y de repente nazco yo y 14 meses después nace mi hermano. Entonces como bueno, una situación muy dura, pero bueno, dentro de esa realidad un poco dolorosa también es verdad pues que yo tenía como mi familia chilena aquí, en un contexto muy latinoamericano, con comida chilena, con música chilena, con expresiones chilenas, y luego tenía el contexto de mi padre, que yo de hecho tardé en hablar muchísimo tiempo, mucho más que los niñas normales, y yo lo único que sabía decir de pequeña era elma en árabe, que es agua. Entonces yo no hablaba, yo solamente me expresaba a través de mi cuerpo, la gente me entendía y la única palabra que me salía a mí era elma. Entonces mi madre se empezó a preocupar porque claro, yo iba a empezar el colegio y yo no hablaba y solamente sabía decir agua en árabe. Y me llevó a un médico que dijo que es que a mí en casa me estaban haciendo un lío, porque como escuchaba a mi padre hablar en árabe y a mi madre hablar en castellano, que eso a mí me estaba... Claro, esto eran los 90, ningún rigor de ningún tipo, y a este señor se le ocurrió decirle a mi madre que dejen de hacerme un lío en la cabeza y que me hablen en castellano, que para eso estábamos en España y que no... Entonces, bueno, pues mi padre me empezó a hablar en castellano. Y en ese momento pues ya dice mi madre que pasaste una semana de decir elma y de expresarte, y en cuanto te empezamos a hablar solo en castellano, la semana siguiente estabas dando discursos. Desde entonces no te has callado ni un ratito.
viví con ellos hasta los 8 años, con las maravillas de poder celebrar la fiesta del Cordero y de Ramadán con mi padre y de bailar cumbia en los cumpleaños con mi madre. Y luego yo creo que eso, como naces ahí, en realidad no sientes que estás como entre dos cosas distintas, ¿no? Estás como pasándolo bien con mamá y pasándolo bien con papá, no estás pensando en lo raro que es estar un rato haciendo esto y otro rato haciendo lo otro, ¿no? Como luego pasando las vacaciones en Tetuán, pero luego haciendo como... No lo piensas, ¿no? De hecho, para mí lo raro era los códigos españoles. Era cuando empecé a integrar que todo eso que yo estaba viviendo en casa era tan raro en la otra parte, ¿no? Esa tensión cultural no es una cosa como que la entiendes hasta que eres más mayor, en ese momento no la ves. Y para mí lo raro era casi como tener que lidiar con el hecho de que nadie más va a entender lo que yo estoy viviendo. Pero bueno, poco a poco fui como absorbiendo los códigos de España, ¿no? O de Madrid, enamorándome también de algunas cosas y de alguna manera en algún momento pues me encontré situada en el medio de un triángulo con cosas que a veces no se tensionaban y que podían fluir con armonía entre las tres culturas y otras cosas que a veces chocaban. Sobre todo y más que nada porque sentía que el sitio donde yo estaba rechazaba las dos cosas, no rechazaba rechazaba las dos cosas, ¿no? Era como, no, así no se hace así no se habla así. Y bueno, como es verdad, como era muy pequeña, ¿no? Como que estas cosas no las sentía tan violentas, pero ahora las pienso y digo, joder, qué violento, ¿no? Los profes de los 90 diciendo esas cosas con mi nombre, no queriéndome llamar por mi nombre o corrigiéndome. Otra palabra que yo me acuerdo que aprendía en Chile se dice el closet para el armario, ¿no? Y una vez yo dije, abre el closet y mi profesora me regañó y me dijo, aquí no se habla así, se dice esto, ¿por qué hablas así? Como todas estas cosas que te pasan en contexto de colegio. Y bueno, y ahora, en este momento en donde todavía sigo construyendo mi identidad, pues ahora he tomado la decisión de elegir lo mejor de cada cosa, las cosas que más tengan armonía entre sí y ser una especie de mezcla entre el sitio donde vivo, el sitio de donde es mi mamá, el sitio de donde es mi papá y coger lo mejor de los tres mundos.